Hola amigos, ¿sabían que casi el 80% de las personas que ven mis videos no están suscritas? Si estás disfrutando del contenido, considera suscribirte al canal. De verdad ayuda muchísimo. Tampoco olvides dejar un like y compartir tus pensamientos en los comentarios. Tu apoyo no solo ayuda al crecimiento del canal, sino que también permite que estas historias lleguen a más personas. Gracias por estar aquí. Por cierto, ¿desde dónde estás viendo? Cuéntamelo en los comentarios. Apenas puedo recordar el frío cortante de aquella noche en la Ruta 57, una franja de asfalto que parecía haberse olvidado del resto del mundo en el corazón árido de Sonora. El sonido ensordecedor del motor de El Rayo se mezclaba con el rumor distante del viento que levantaba la arena y el polvo, creando un eco casi hipnótico en la penumbra. Yo, Ramiro Ortega, llevaba ya horas conduciendo sin ningún propósito aparente, dejando atrás una vida que se había vuelto insoportable por la monotonía y el peso incesante del tiempo. Esa noche, sin embargo, no había lugar para la nostalgia, solo existía la carretera interminable, el destello irregular de faroles distantes y una inquietud que se instalaba en lo más profundo de mi ser. La escasa luz de la luna iluminaba esporádicamente el camino, dibujando figuras fantasmales entre las sombras, y cada bache del asfalto parecía recordarme que la soledad era una compañera implacable en estos tramos olvidados. La radio, en un acto de rebeldía ante la rutina, emitía voces distorsionadas y estáticas que parecían tratar de confabular con la oscuridad. Fue en ese instante cuando noté que el tanque de combustible empezaba a dar señales de alarma, una aguda vibración que se convertía en un presagio de lo que estaba por suceder. Al llegar a una curva cerrada, mis ojos se posaron en una figura que emergía lentamente desde los límites de la nada. No pude evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda y el sonido constante del motor pareció amortiguarse, como si el silencio intentara presagiar un infortunio. La figura, un hombre de semblante cansado, con la piel curtida por el sol y un leve temblor en las manos, se detenía en un costado del camino, como esperando algo o a alguien. Sin pensarlo, encendí las luces y disminuí la velocidad. Su presencia era perturbadora y aunque mi instinto me decía que siguiera adelante, algo en su mirada me instó a detenerme. El hombre, con voz áspera y casi inhumana, pronunció: «Se te acabó la gasolina, ¿verdad?». Mientras hablaba, parecía tener la certeza de lo inevitable, como si conociera la fatalidad de mi destino. Mi mente se debatía entre la urgencia de continuar y la necesidad de comprender lo inexplicable. En ese preciso momento, un raro sentimiento de vulnerabilidad se apoderó de mí. La desesperación y la soledad se fundían en un remolino de emociones intensas. Era la mezcla de una existencia agotada y el terror latente de una noche que prometía más de lo que mi mente podía asimilar. Después de unos instantes de silencio, asintiendo apenas con la cabeza, le respondí con voz ahogada, negando su ayuda, pero sin ocultar la creciente incertidumbre. Me dije a mí mismo que debía volver a mi camión, cerrar las puertas y arrancar hacia lo desconocido, dejando atrás a ese enigmático extraño. Sin embargo, mientras retomaba mi asiento, sentí que algo no estaba bien. Un susurro lejano, el eco de pasos que desaparecían en la maleza y un leve golpeteo en la parte trasera del vehículo que se confundía con el palpitar acelerado de mi corazón. Esa primera noche dejó en mí una marca imborrable, un preludio ominoso de lo que vendría, y mientras encendía la radio para distraerme, en el fondo sabía que el destino estaba tejido con hilos de oscuridad y que cada kilómetro recorrido en esa senda desierta me llevaba más cerca de algo ineludible y terrorífico. Los momentos siguientes parecieron dilatarse, alargándose en una suerte de pesadilla en la que la realidad se mezclaba con el delirante murmullo de mi mente. La carretera se extendía ante mí con una monotonía casi hipnótica. Cada centímetro de asfalto parecía narrar historias olvidadas de viajeros perdidos y almas en pena. El rugido del motor y el zumbido de la radio se convirtieron en compañeros inseparables de una noche que se tornaba cada vez más densa, como si la penumbra misma conspirara para envolverme en su inescapable manto. Mi mente, agobiada por la fatiga y el terror incipiente, comenzó a jugar retazos de recuerdos. La imagen del enigmático hombre, sus ojos hundidos y esa voz que parecía resonar en algún lugar profundo de mi ser. Cada bocanada de aire frío se volvía una puñalada y el silencio era interrumpido únicamente por el eco de mis pensamientos acelerados.
Recuerdo haber pasado por un tramo donde las dunas se mezclaban con la oscuridad, creando figuras que danzaban en la periferia de mi visión, como si el paisaje cobrase vida en una farsa macabra. La sensación de ser observado crecía con cada vuelta y en más de una ocasión creí ver sombras moviéndose en la distancia, ajenas a cualquier fuente de luz. A medida que avanzaba, la angustia se intensificaba y mi mente se veía asediada por la inquietud y la desesperación. La incertidumbre me consumía y el recuerdo del mensaje ininteligible del desconocido se amontonaba en mi memoria como un recordatorio de que el peligro estaba siempre al acecho. Cuando el tanque finalmente llegó a su límite, el camión se detuvo bruscamente en medio de la nada. El silencio fue sobrecogedor, tan absoluto que pudo romperse el murmullo de mi respiración. La sensación de estar en la frontera entre la realidad y la pesadilla alcanzó su punto álgido. Recordé el rostro del hombre y a la vez experimenté una mezcla de terror y resignación. Con las manos temblorosas me deslicé fuera de la cabina, sintiendo en cada paso el crujir del suelo bajo mis botas y el incesante eco de un destino incierto. Mientras la noche seguía desplegando su manto, me di cuenta de que ya no se trataba solo de la escasez del combustible, sino de algo mucho más ominoso, algo que parecía querer arrastrarme hacia un abismo del cual no habría retorno. La incertidumbre se transformó en una fuerza implacable que me empujaba a adentrarme en un laberinto de emociones en el que cada decisión parecía condenada a resultar en la pérdida absoluta de mi propia humanidad. Con el corazón acelerado y el alma en vilo, regresé al camión para tratar de arrancarlo una vez más, pero el vehículo, como si estuviera poseído por la misma noche, se negaba a reanimarse. A ese compás, la sensación de aislamiento se consolidó, recordándome que en esos tramos olvidados de México, la ayuda era un espejismo inalcanzable. La radio seguía girando en espiral, tocando una melodía opaca y discordante, y cada nota parecía susurrar secretos de tragedia y soledad. Consciente de que debía encontrar refugio, o al menos la manera de reactivar mi motor, decidí descender del camión nuevamente, dejando atrás aquella chatarra mecánica que, hasta hacía instantes, había sido mi única salvación. La caminata por la oscuridad se hizo en silencio, con cada paso resonando en mi mente como una sentencia de mi inminente perdición. La brisa nocturna acariciaba mi rostro, mientras la voz interna me instaba a marchar sin detenerme, a olvidar los desvaríos de la mente y concentrarme en la fría realidad del ambiente. Sin embargo, la mente es traicionera, y pronto las imágenes del hombre en la carretera, la silueta fantasmal entre las dunas y una sensación de fatalidad ineludible comenzaron a ensartar sus espinas en mi alma. Caminé sin rumbo, solo guiado por la intuición y el deseo desesperado de encontrar una señal, alguna luz que rompiera la oscuridad. La vastedad del desierto se alzaba ante mí como un mar infinito, y la sensación de ser parte de una narrativa trágica se volvía abrumadora. Mientras avanzaba, noté pequeñas huellas en la arena, marcas que parecían haber sido hechas por pasos vacilantes y temerosos. ¿Eran las mías o pertenecían a alguien más? La duda se arremolinaba en mi mente, y cada vez que el viento levantaba la arena, me parecía ver formas que se confundían con rostros y gestos de desesperación. La soledad se había convertido en una presencia tangible, casi palpable, y mi mente oscilaba entre la desesperación y el repudio de un destino trazado con la precisión de una sentencia mortal. Mi respiración se volvió entrecortada y la lucha interna entre la razón y el instinto me dominaba en cada instante. Con cada paso me adentraba más en un territorio donde la realidad se mezclaba con pesadillas y cada sonido se volvía la premonición de algo terrible. La noche, ahora cómplice de mi desventura, parecía reírse de mis esfuerzos por encontrar una salida. Aquella experiencia se transformó en el preludio de una larga noche de incertidumbres, un trayecto marcado por el terror y la inquietud que se convertirían en mi única realidad. Cuando el cansancio comenzó a dominar mis fuerzas, aparecieron a lo lejos unas luces parpadeantes que, a lo lejos, anunciaban la existencia de una vieja estación de servicio. A pesar de la duda, la urgencia me impulsó a acercarme, deseoso de reponer la gasolina y, sobre todo, de recuperar la calma, aunque ésta se me escapara como la espuma en medio de la tormenta. Sin embargo, al acercarme, noté que algo no estaba bien. La estación parecía abandonada hacía años. Sus luces temblorosas y sus sombras alargadas
pintaban un cuadro inquietante. A lo lejos, la figura del hombre reapareció, observándome desde la penumbra, y en ese instante supe que mi destino no era tan sencillo como reabastecer un tanque. El encuentro, tan breve como aterrador, dejó en mí una sensación de que cada momento que pasaba me acercaba a un abismo del que no habría marcha atrás. El silencio de la estación resonaba como un eco mortal, y mientras la mente intentaba luchar contra la incesante marea del pánico, comprendí que había entrado en un territorio donde los límites entre la razón y el delirio se desdibujaban. Con el corazón en un puño, di un paso tras otro hacia la estación, preguntándome en silencio si lo que estaba por suceder era fruto de mi imaginación o si, por el contrario, la noche había dispuesto mi final. En ese instante, la fría realidad del abandono y la desesperación se apoderó de mí, y cada sonido, por insignificante que fuera, se volvía el presagio de una tragedia inminente. Aquella noche se transformó en una interminable sucesión de momentos en los que mi alma se veía dividida entre el deseo de sobrevivir y la aceptación de una perdición ineludible. El desierto, con su silencio implacable, guardaba secretos oscuros que solo se revelaban al alma atormentada que se aventuraba a desafiarlos. Mientras mis pasos resonaban en el vacío, comprendí que lo que había comenzado como una noche de rutina se había tornado en un viaje a los confines de mi propia psique, donde cada sombra, cada eco, era la representación de mis miedos más profundos. La incertidumbre y el terror me impulsaron a sumergirme en una espiral descendente, donde las horas se convertían en eternidades y cada latido parecía dictar el fin inminente. El cruce entre el camino y la estación abandonada marcó la división entre lo que conocía y un mundo regido por fuerzas desconocidas, y en ese umbral supe que lo inexplicable tenía un precio muy alto. Mientras la brisa levantaba pequeños remolinos en la arena, mi mente se perdía en un laberinto de pensamientos oscuros y recuerdos olvidados. Sin poder escapar a la sensación de ser observado, sentí que el destino se acercaba de manera inexorable, y en el silencio cómplice de la noche, cada grano de polvo parecía susurrar mi inminente final. La estación, con sus luces temblorosas y la desolación que la invadía, se erguía como un monumento a la decadencia de la esperanza, y en ese escenario lúgubre, cada paso era una apuesta contra la inevitabilidad de lo que estaba por venir. Mientras me adentraba en el recinto abandonado, noté que los relojes parecían haberse detenido, como si el tiempo mismo se negara a avanzar. La atmósfera se volvía opresiva, y la angustia brotaba de cada rincón, intensificándose en mi interior como un eco interminable. El viento murmuraba entre las estructuras oxidadas, y en cada rincón percibía el resabio de tragedias pasadas, como si la estación fuese el escenario de un sinfín de secretos prohibidos. Esa noche, en medio del abandono y el desasosiego, sentí que mi existencia se entrelazaba con fuerzas oscuras y que cada decisión me alejaba más de la cordura. Mientras mis dedos temblorosos recorrían la fría superficie de un mostrador olvidado, comprendí que lo que parecía ser una simple parada para reabastecerse se había transmutado en una prueba de supervivencia, donde la mente y el alma se enfrentaban a la ineludible realidad de la desolación. A cada instante, el eco de mis pasos resonaba como un presagio, y en la penumbra, la figura que había vuelto a aparecer se dibujaba con una inquietante claridad. No era solo la soledad la que me acechaba, sino un enemigo invisible, casi intangible, que parecía alimentarse de mi desesperación. El ambiente estaba cargado de una tensión insoportable, y la voz interior me instaba a huir, a escapar de aquello que no tenía explicación, de aquello que se gestaba en la frontera entre la razón y el delirio. Sin embargo, mientras avanzaba, las luces parpadeantes y el crujir de la estructura abandonada me recordaban que el camino hacia la salvación estaba lleno de engaños y trampas mortales. Esa noche se convirtió en una pesadilla interminable, una espiral descendente de emociones y horrores que me obligaban a enfrentar mis miedos más primigenios, a mirar de frente a aquello que muchos preferirían olvidar. Llegué a un claro en el que el horizonte se perdía en la negrura impenetrable, y en ese instante la verdad se reveló de la forma más angustiante. Los murmullos del viento parecían formar palabras, una letanía macabra que repetía mi nombre una y otra vez. Cada palabra, cada sonido se entrelazaba con la angustia de la soledad, y el terror se volvía un manto espeso que envolvía mi ser.
Mientras luchaba contra la desesperación, vi una figura al fondo que parecía flotar en el aire, desprovista de toda humanidad. Una risa sorda y distorsionada se hizo eco en mi mente y comprendí que había cruzado el umbral hacia algo irreparable, hacia un dominio en el que la razón había sido desterrada definitivamente. El abismo de la noche se abría ante mí y en él el eco de mi propia existencia se perdía en un mar de sombras y terrores ancestrales. Atrapado en aquella encrucijada de fatiga y paranoia, me vi obligado a enfrentar la posibilidad de que mi mente, ya quebrada por la soledad y el miedo, podría estar siendo manipulada por fuerzas que desafiaban toda lógica. La línea entre la realidad y la alucinación se difuminaba, y mientras las sombras parecían cobrar vida a mi alrededor, mi corazón latía con un ritmo frenético, marcando el compás de una tragedia inminente. Sin una salida visible, me dejé arrastrar por aquella corriente oscura, sabiendo que cada paso me llevaba más cerca de un destino del que no habría escape. El camino se torcía en un sinfín de recovecos, y con cada giro, la sensación de ser perseguido se intensificaba, haciendo que mi mente divagara en un estado de pánico absoluto. La estación abandonada, los murmullos del viento, los destellos intermitentes de una realidad fragmentada, todo se convertía en parte de un escenario macabro, donde la esperanza era una quimera y el terror la única verdad palpable. Al despedir aquella etapa con la resignación de un prisionero que se enfrenta a su fin, mi alma se abría a un nuevo abismo de horror y desesperación, dejando en claro que lo que viví aquella noche era solo el prólogo de una pesadilla interminable. La noche se volvió más cerrada y los sucesos, extrañamente coordinados, me llevaron a una nueva fase de infortunio. Tras abandonar la estación abandonada, decidí retomar el Rayo, con la esperanza de encontrar algún indicio de normalidad, aunque el vehículo se mostraba reacio a moverse como si algo o alguien lo controlara. Con manos sudorosas, logré encender el motor y el rugido de la máquina se mezcló con mi aprensión. Sin embargo, la sensación de estar vigilado persistía, como si la misma oscuridad se hubiera materializado en una entidad aterradora. La extrañeza del ambiente se agravaba con cada kilómetro recorrido, y la lejanía del mundo civilizado dejaba ver una realidad donde el tiempo parecía detenerse en un perpetuo estado de agonía. El viaje transcurrió en una sucesión de momentos casi irreales, en los cuales la lógica se desvanecía ante la vorágine de emociones que me inundaban. Mi mente, aún perturbada por el encuentro previo, no dejaba de imaginar rostros en la penumbra, figuras amorfas que se desvanecían cuando intentaba enfocarlas, sombras que se deslizaban de manera furtiva y susurros que resonaban en el eco del viento. Cada curva, cada tramo recto de la carretera, me recordaba que estaba enredado en un laberinto del que no podía escapar. La sensación de fragilidad se hacía más palpable cuando, de pronto, las luces del tablero comenzaron a parpadear y el GPS se volvió errático, señalando destinos inexistentes y rutas incongruentes. Mi corazón se aceleraba con el pánico y la desconfianza hacia la tecnología se transformaba en una metáfora de mi desintegración personal. Lo que antes se consideraba fiable se había convertido en un instrumento de engaño. La radio, reanudando su función, emitía un relato entrecortado que parecía provenir de una voz femenina, pero distorsionada por estática y dolor. Las palabras, aunque difíciles de entender, hablaban de un pasado olvidado, de tragedias enterradas entre los escombros de una época perdida y de un destino ineludible que se cernía sobre aquellos que osaban desafiar la noche. Esa letanía se clavó en mi mente, alimentando la convicción de que, más allá de la fatídica coincidencia del encuentro previo, estaba inmerso en una red de eventos predestinados, orquestados por fuerzas sin rostro. La soledad del desierto se transformaba en un tribunal de sombras y murmullos, y mi propia existencia se desmoronaba ante la inevitabilidad de lo desconocido. No pasó mucho tiempo antes de que la tensión alcanzara niveles insoportables. El sonido del motor se confundió con un zumbido interior que amenazaba con retumbar en cada fibra de mi ser, y la vibración constante del camión se asemejaba al latido de un monstruo hambriento. Fue entonces cuando lo vi, en el retrovisor, una figura alta y demacrada, emergiendo de entre la maleza a lo lejos. Sus movimientos, lentos y calculados, contrastaban con el frenético esfuerzo por mantener el control del vehículo. La figura parecía casi flotar, desprovista de toda humanidad,
y en ese instante, cada teoría de lo paranormal que había descartado de adulto inundó mi mente. La percepción del tiempo se diluyó en una sucesión de escenas casi oníricas. La carretera se transformaba en un corredor infinito y las imágenes del pasado se entremezclaban con visiones de un futuro sombrío. La silueta en el retrovisor se hizo más nítida con cada segundo y su presencia imponía una presión insoportable en mi conciencia, obligándome a enfrentar mis mayores temores. El eco de pasos lejanos y el crujido irregular del asfalto se convirtieron en una sinfonía macabra que anunciaba mi inminente desaparición. Con el motor vibrando en una nota lastimera, mi mente se sumió en un estado de delirio y cada palabra que la radio emitía se transformaba en un mensaje cifrado, destinado a advertirme de que mi destino era sellado. Mientras trataba de mantener la compostura, sentía que la realidad se desmoronaba a mi alrededor y el terror se apoderaba de cada célula de mi cuerpo. El vehículo, forzado a arrancar a una velocidad inusualmente alta, me conducía a través de la penumbra, donde las luces intermitentes del tablero parecían marcar el ritmo de una cuenta regresiva hacia algo terrible. Cada kilómetro recorrido me hundía más en una espiral de desesperanza, y la soledad de la carretera se transformaba en un espejo que reflejaba todas mis inseguridades y miedos irracionales. La imagen de la figura persistente, inmóvil pero imponente, se fusionó con el paisaje desértico, y en un instante comprendí que no podía huir de la realidad que me perseguía. El sonido del motor, el latido frenético de mi corazón y las sombras danzantes en el horizonte crearon una amalgama de sensaciones que parecían anunciar el final de mi existencia. Al final de esa etapa, justo cuando parecía que mi mente alcanzaba un punto de quiebre, el camión se desvió hacia un camino lateral enmarañado por la vegetación, conduciéndome a un lugar donde la realidad se entrelazaba con lo inimaginable. La carretera se convirtió en un sendero oscuro y serpenteante, y el resplandor de la luna se filtraba a través del denso follaje, creando un juego de luces y sombras sobre el asfalto agrietado. En ese instante, la percepción del tiempo se volvió tan dislocada que perdí cuenta de cuánto había avanzado, y solo quedaba un vacío abismal en el que se fundían la esperanza y el terror. La voz incesante de la radio se volvió un recordatorio del destino ineludible que me aguardaba, y cada sonido se transformaba en una siniestra declaración de guerra contra mi propia existencia. Esa etapa del viaje se convirtió en una prueba de resistencia mental y física, donde la desesperación se volvía el único consuelo ante la inminente llegada de lo desconocido. El tiempo pareció detenerse en un interludio congelado en el que la realidad se fragmentaba en múltiples versiones de una pesadilla interminable. El resplandor espectral de un faro lejano dibujaba contornos difusos en la oscuridad, y a lo lejos, la silueta de un edificio abandonado surgía como la guarida de secretos inconfesables. Cada rumor del viento, cada susurro de las hojas secas parecía profetizar una tragedia. El vehículo, sin embargo, se mantenía en una marcha forzada, como si una voluntad invisible lo arrastrara hacia su destino, sin posibilidad de desvío. Mi mente, sumida en un torbellino de pensamientos y emociones, solo podía vislumbrar destellos de aquello que no podía explicarse. La sensación abrumadora de ser observado por ojos que trascienden lo humano, y la certeza inquebrantable de que mi existencia se hallaba marcada por una siniestra inevitabilidad. Finalmente, la carrera frenética por la desolación me llevó a una zona en la que el paisaje cambiaba radicalmente. La carretera se estrechaba y se transformaba en un sendero entre ruinas olvidadas, estructuras de un pasado decadente que se elevaban, derruidas y desgastadas por el tiempo. La atmósfera se volvía cada vez más opresiva, y cada paso resonaba como el eco de una sentencia. Las figuras del pasado, sombras de viejas tragedias, parecían acechar en cada recoveco, y mi mente, plagada de delirios, se debatía en una lucha interna entre la lógica y la locura. Mientras avanzaba con pasos vacilantes, la figura que había empezado a perseguirme se materializó nuevamente a mi lado, tan real como el miedo que me invadía. El encuentro, tan breve como estremecedor, dejó en mí la convicción de que la noche había desatado fuerzas incontrolables y que el destino del hombre solitario en la carretera estaba irrevocablemente sellado. Las horas siguientes se convirtieron en una travesía infernal, una sucesión de momentos que se extendían más allá del tiempo y del espacio. El camión
ahora una extensión de mi propio ser, recorría un camino que parecía haberse abierto en medio de un paisaje de pesadilla. El ambiente estaba saturado de un terror silencioso y letal, y cada señal, cada destello en la penumbra me recordaba que el abismo se acercaba con fuerza implacable. La fatiga, el terror y la desesperación se fundían en una amalgama que amenazaba con desintegrar mi mente, y mientras la carretera se torcía en un baile macabro de luces y sombras, comprendí que estaba al borde de la cordura. La presencia ineludible de aquella figura, la persistente sensación de ser cazado y el murmullo insidioso del viento se combinaban para formar un caldo de cultivo de angustia que me obligaba a enfrentar el mayor de los miedos, la pérdida completa de uno mismo ante lo desconocido. Apenas pudo distinguirse la silueta de su camión en la inmensidad del desierto de Sonora. Álvaro sentía que cada kilómetro recorrido lo alejaba no solo de la civilización, sino también de la seguridad que alguna vez le ofreció la rutina. La noche se extendía como un manto espeso y frío sobre la Ruta 37, haciendo que hasta el más leve susurro del viento pareciera un presagio de lo que estaba por venir. Con el motor rugiendo suavemente a lo lejos, el interior de la cabina se impregnaba de un silencio inquietante, interrumpido únicamente por el golpeteo rítmico del parabrisas en contacto con las gotas de rocío helado. Mientras conducía, sus manos, marcadas por años de trabajo, temblaban levemente. No era solo la fatiga de una noche interminable la que lo embargaba, sino también la punzada inexplicable de temor que parecía habitar cada sombra en la carretera. La humedad, casi palpable en el aire, intensificaba el brillo de la luna que se colaba a través de las nubes bajas, dibujando patrones inquietantes en el tablero. Los faros parecían buscar en vano algo que calmara sus ansiedades, pero en cambio solo dejaban ver el interminable vacío de la nada. Álvaro recordaba vagamente haber oído, en un principio, voces distorsionadas en la distancia, murmullos ininteligibles que parecían querer advertirle de un peligro invisible, pero no pudo darle un significado lógico a aquel eco nocturno. La autopista se extendía interminable, bordeada de formaciones rocosas y solitarios arbustos que, al moverse con el viento, parecían replicar silencios de antiguos rituales olvidados. La concentración en la carretera se mezclaba con recuerdos borrosos de noches pasadas en las que la penumbra se hacía cómplice de secretos inconfesables, historias de pasajeros fantasmales, ruidos extraños en la oscuridad y aquella sensación persistente de ser observado. Con cada milla recorrida, el aislamiento aumentaba y la soledad se convertía en una compañera molesta que lo obligaba a cuestionar la realidad de todo lo sucedido. Se detenía de vez en cuando para reajustar sus espejos y para calmarse, pero cada vez que lo hacía, el entorno parecía haber cambiado sutilmente. Sombras que antes se disolvían en la penumbra ahora parecían avanzar, y el eco de sus propios pasos resonaba con una intensidad que desafiaba la calma aparente del desierto. La sensación de inquietud se intensificaba mientras la temperatura descendía y la vibración del motor se tornaba casi una letanía lúgubre que acompañaba el crepitar ocasional del fusible de algún sistema que, lentamente, se rebelaba contra el implacable rigor del entorno. El paisaje, sin rasgos distintivos, salvo la monotonía de la carretera y la inmensidad del cielo, se transformaba en un lienzo de pesadilla donde cada estrella parecía ser la mirada fría de un vigilante inhumano. Álvaro, con el rostro bañado en un sudor helado y las manos firmemente aferradas al volante, empezaba a notar que la realidad se volvía etérea, casi flotante, como si se encontrara atrapado entre el sueño y la vigilia. El zumbido constante del motor, combinado con el murmullo del viento, le producía una sinfonía macabra que repetía una y otra vez la misma letanía. No estás solo. Esa voz interna lo instaba a seguir, pero también lo llenaba de una paranoia silenciosa, haciéndole dudar de cada reflejo en el retrovisor y de cada sombra que se arrastraba por el asfalto. El primer tramo de lo que se convertiría en una noche interminable lo encontró sumido en una tensión creciente, una tensión casi tangible que parecía apretar su pecho y ralentizar el latido de su corazón, en compás con los segundos que se estiraban sin fin. La carretera, al igual que sus pensamientos, se volvía un laberinto sin salida donde la lógica y la realidad se fundían en una pesadilla autosuficiente.
suficiente. Sin darse cuenta, Álvaro había cambiado de carril varias veces, siguiendo instintivamente una ruta desconocida que parecía prometerle respuestas a una pregunta que ni él mismo sabía formular. En ese primer trance de terror y duda, todo lo que le quedaba era la sensación agobiante de estar perdido en un espacio donde el tiempo y el espacio se habían retorcido, donde cada kilómetro recorría una dimensión de angustia y desasosiego, y donde la primera grieta en la certeza de su existencia comenzaba a abrirse de manera imperceptible pero ineludible. El viaje continuó y, conforme pasaban las horas, la fatiga se transformaba en un estado casi catatónico en el que la realidad y la pesadilla se entrelazaban con una intensidad creciente. El camión, que hasta ese instante había sido una máquina casi confiable, comenzó a presentar fallos que desafiaban toda lógica: luces intermitentes, ruidos metálicos que no terminaban de encajar y un tablero de instrumentos que titilaba advertencias en un idioma que parecía ser tan antiguo como la propia carretera. Álvaro se vio forzado a detenerse en un punto donde la oscuridad era tan total que parecía tragarse toda la vida. Allí, en medio de un descampado donde el aire helado cortaba la piel, se enfrentó al primer indicio de lo que sería una jornada marcada por el caos. La humedad se mezclaba con una neblina baja y en el ambiente se percibía un olor a aceite quemado y a algo que recordaba la decadencia de tiempos olvidados. Con la linterna temblorosa en mano, salió del camión decidido a buscar el origen del fallo mecánico, aunque en lo profundo de su mente emergían preguntas inquietantes. ¿Acaso la falla era natural o indicaba la presencia de fuerzas más siniestras? El sonido de sus pisadas sobre la grava era el único eco en la vastedad del lugar, mientras avanzaba lentamente hacia el compartimento del motor. Allí, al levantar el capó, se encontró con un desastre inexplicable: cables rozados como si manos invisibles los hubieran desgarrado, componentes que parecían haber sido marcados por garras o herramientas primitivas, y una sustancia oscura que se extendía como una sangre extraña sobre el metal. Cada detalle contribuía a la impresión de que aquello no era un fallo fortuito, sino el resultado de un acto deliberado, como si alguien o algo hubiera decidido sabotar el mecanismo que lo mantenía en movimiento. Con el corazón retumbándole en el pecho y el sudor frío recorriéndole la espalda, se obligó a recapitular. ¿Había sido víctima de un ataque físico o todo era fruto de su imaginación saturada por el cansancio y la tensión? Una pregunta que se hundía en lo más profundo de su psique y que no encontraba respuesta en aquel silencio sepulcral. La atmósfera se volvía opresiva y el viento, que antes parecía un mero acompañante, ahora traía consigo un murmullo persistente, como si las voces del pasado se unieran para advertirle de un peligro inminente. Fue en ese preciso instante, entre el chasquido de algún mecanismo interno y el susurro del viento, que Álvaro sintió la primera punzada de una presencia inquietante. Una sombra que, al borde de su percepción, se deslizó entre los destellos de luz de la linterna, dejando tras de sí una estela de inquietud. Sin poder distinguir si era real o producto de su agotamiento, se encerró de nuevo en el camión, encendiendo el motor en un desesperado intento de retomar la ruta y alejarse del lugar maldito. La cabina se volvió una prisión de luces parpadeantes y sonidos aberrantes que se fusionaban en una cacofonía irracional. Cada mirada al retrovisor lo hacía ver figuras que se desvanecían en la oscuridad, y en cada reflejo, entre las brumas del desierto, parecía percibir la fugaz silueta de un rostro desencajado que lo miraba sin piedad. Con cada kilómetro, el vehículo se transformaba en un santuario amenazado por fuerzas incontrolables, y el destino del viaje se convertía en un enigma teñido de superstición y terror. Las horas se estiraban como una interminable secuela de pesadillas y alucinaciones, mientras la maquinaria del camión luchaba contra su inminente desmoronamiento y la mente de Álvaro se iba desintegrando en un laberinto de dudas y miedos. La realidad se fragmentaba en retazos de recuerdos confusos y momentos que se repetían en un bucle sin fin, haciendo que cada intento por encontrar una salida solo lo hundiera más en el abismo de la desesperación. El aislamiento, que al principio se había sentido como una soledad melancólica, ahora se transformaba en un territorio hostil en el que cada sombra parecía conspirar para borrar cualquier esperanza de rescate. El frío se intensificaba, y con él la sensación de que el tiempo se había convertido en un enemigo implacable que avanzaba a un ritmo ajeno a toda lógica. Entre el parpadeo de las luces y el constante zumbido del motor,
La mente de Álvaro se debatía entre la necesidad de comprender lo inexplicable y el instinto primario de huir de aquello que no tenía nombre. Cada minuto se volvía eterno y la realidad se desvanecía lentamente en un mar de incertidumbre donde la línea entre la vida y la muerte se tornaba borrosa. Esa noche, la carretera se había convertido en el escenario de un terror silencioso, de un juego macabro en el que el destino del conductor parecía haberse sellado desde el primer kilómetro. El desconcierto inicial dio paso a una angustia incontrolable en la que la lógica se derrumbaba ante un torrente de imágenes y sensaciones que desafiaban toda explicación y en la que la única certeza era el inminente colapso de la realidad tal como la conocía. En medio de ese clima de desasosiego y confusión, Álvaro se vio arrastrado a un estado de paranoia tan absoluto que cada latido de su corazón parecía marcar el compás de una sentencia ineludible. El vehículo, ya en apariencia descompuesto, se convirtió en una cárcel móvil en la que la mente del conductor se debatía entre la esperanza de escapar y la certeza de un destino fatal. Decidido a retomar la ruta, pese a las señales de advertencia, encendió de nuevo el motor, esperando que la máquina, a pesar de sus fallas, pudiera llevarlo lejos de aquel lugar de pesadilla. Sin embargo, el intento se vio frustrado por un fallo repentino, una explosión de chispas y un retumbe que hizo temblar cada fibra de su ser, como si la propia esencia del camión hubiera llegado a su fin. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el susurro del viento y el crepitar de la frágil estructura metálica. En ese intersticio de tiempo, Álvaro sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía en una especie de limbo, donde el espacio y el tiempo perdían toda coherencia y la desesperación se apoderaba de cada rincón de su mente. Con el rostro demacrado por la preocupación y los ojos enrojecidos por el agotamiento, se obligó a salir de la cabina para inspeccionar los daños que, a todas luces, parecían haber sido causados por una fuerza desconocida. La fría brisa nocturna le golpeó con una intensidad que lo hizo estremecer, y en cada soplo parecía encapsularse el lamento de almas errantes. Alrededor de él, la oscuridad se transformaba en un escenario casi teatral. Sombras danzaban al ritmo del viento y cada crujido de la tierra bajo sus botas resonaba con la fuerza de un presagio. Mientras revisaba el motor con manos trémulas, las herramientas en su cinturón parecían perder la noción del tiempo y en cada destello de la linterna se reflejaba una imagen distorsionada de lo que fuera posible. Fue entonces cuando la realidad dio un vuelco inesperado. En el suelo, junto al chasis del camión, apareció una serie de huellas que no pertenecían a ningún animal conocido. Eran profundas, irregulares y, sobre todo, insólitas, como si quien las hubiera dejado caminara de manera inestable, arrastrando algo pesado en cada paso. Las huellas se adentraban en un pequeño claro entre la maleza, y cada paso que llevaban a lo desconocido provocaba en Álvaro un estremecimiento que iba más allá del simple miedo físico. Con la mente inundada de preguntas y el cuerpo paralizado por la tensión, se obligó a seguir el rastro, esperando, quizás en vano, encontrar una pista que diera sentido a toda aquella macabra sucesión de eventos. El aire parecía cargado de un peso antinatural y en cada momento se escuchaba el eco de pasos que lo seguían a distancia. Aquella sensación se convirtió en una obsesión y, a pesar del terror que le embargaba, no podía desprenderse de la idea de que algo o alguien lo estaba acechando en la oscuridad. Cada paso lo llevaba a un abismo más profundo, a un territorio donde la lógica se disolvía en el miedo primordial a lo desconocido. El rugido intermitente del motor apagado y el crujir de la carrocería se mezclaban en una sinfonía de desesperación. En un instante que pareció eterno, el sonido de una respiración agitada se escuchó a lo lejos, como si alguien estuviera luchando por mantenerse con vida en aquel paraje implacable. Álvaro, sintiéndose impotente frente a lo inminente, se resguardó en una vieja estructura de metal abandonada a orillas de la carretera, donde el eco de cada latido parecía replicar la incesante marcha del destino. Mientras la noche se espesaba y la incertidumbre se tornaba insoportable, se vio obligado a enfrentar no solo el colapso físico de su máquina, sino también el derrumbe de su resistencia mental. El límite entre la vigilia y el delirio se desdibujaba con violencia, y en cada nueva sombra, en cada susurro en el viento, se vislumbraban los retazos de una pesadilla tan real como su propio reflejo en el parabrisas del camión. La carretera, antes testigo mudo de tantos viajes, se había transformado en el escenario de una tragedia ineludible, donde cada instante parecía llevar consigo un grito silencioso, el último eco de una existencia condenada al olvido. En ese estado de agonía,
Donde la esperanza se disipaba en el aire helado, Álvaro se sumergía en un abismo de dudas y recuerdos fragmentados, y la única certeza era la creciente sensación de que algo irreparable estaba a punto de romper el tenue velo que separaba la realidad del terror infinito. La marcha forzada por la desesperación lo llevó a adentrarse en un territorio aún más inhóspito, donde la tenue luz de la aurora apenas lograba distinguirse en el horizonte. Mientras el camión, ahora reducido a un cascarón mecánico, yacía abandonado en la orilla de un camino olvidado, la mente de Álvaro se convertía en el único motor que lo impulsaba a buscar respuestas. Con pasos vacilantes y el cuerpo tembloroso, se internó en un tramo de tierra baldía donde el eco de los recuerdos se mezclaba con la crudeza del presente. La noche anterior parecía un sueño delirante, y cada flash de memoria le recordaba vagamente aquellos momentos de agobio en los que la realidad se deshacía en un torrente de imágenes inextricables. El aire, impregnado de un aroma a humedad, tierra mojada y óleo quemado, revelaba la huella de una tragedia olvidada por el tiempo. Caminó sin rumbo fijo, guiado únicamente por la necesidad desesperada de escapar de aquello que lo perseguía. Sin embargo, conforme avanzaba, la sensación de aislamiento se volvía abrumadora. Cada crujido bajo sus pies, cada sombra que emergía de la penumbra, parecía anunciar la presencia de un ente inhumano dispuesto a reclamar su alma. A lo lejos, la silueta de una antigua casona, casi oculta por el abandono y la maleza, emergió como un vestigio de otro tiempo. La construcción, marcada por cicatrices del clima y el inevitable deterioro, parecía susurrar secretos olvidados en un idioma ancestral. Impulsado por una mezcla de terror y curiosidad, Álvaro se acercó, convencido de que aquel refugio podría ofrecerle, por lo menos, un instante de respiro. Al cruzar el umbral polvoriento, el ambiente se volvió aún más opresivo. Las paredes, desgastadas y cubiertas de inscripciones en un español arcaico, evocaban ritos y leyendas que hablaban de pactos oscuros y almas en pena. Con cada paso, el eco de sus propios temblores se hacía más profundo, y la sensación de ser observado alcanzaba niveles casi intolerables. Dentro de la casona, el tiempo parecía haberse detenido. Cada objeto, cada mueble raído, cada rincón olvidado, contaba una historia de desesperación y abandono. En una de las habitaciones, entre escombros y retazos de papel amarillento, descubrió fotografías antiguas en las que rostros inexpresivos parecían suplicar por una salvación que nunca llegó. La visión de aquellos ojos vacíos le resultaba desconcertante, como si aquellas imágenes le hablaran en un lenguaje mudo de advertencia. El miedo se transformó en una angustia sofocante, y el ambiente, saturado de presencias invisibles, hizo que sus pensamientos se fragmentaran en un torbellino incontrolable. Cada murmullo en la oscuridad, cada leve suspiro del viento que se colaba entre las rendijas, le parecía el preludio de una catástrofe. Sin embargo, lo que más le perturbaba era la persistente sensación de que el pasado y el presente se entrelazaban de forma macabra, recreando una espiral descendente de sufrimiento del que no había escapatoria. Con la mente al borde del colapso, intentó reconstituir los sucesos de la última noche, pero cada intento resultaba en una maraña de recuerdos difusos y fragmentados. Fue entonces cuando, en medio de aquel caos mental, una voz suave y a la vez profunda se hizo presente, como si emergiera de las paredes mismas de la casona. La voz, que parecía venir de todos los rincones a la vez, susurraba palabras ininteligibles y advertencias crípticas. No te fíes de lo que ves, ni de lo que crees haber vivido. El mensaje, impregnado de una calma aterradora, le heló la sangre y lo sumió en una desesperación absoluta. Sin darse cuenta, el silencio se convirtió en el más lúgubre de los protagonistas, y cada segundo transcurrido se sentía como una eternidad de angustia que desgarraba su espíritu. Las sombras parecían moverse con una intención propia y la casona se transformó en el escenario de un ritual que trascendía la mera locura. Álvaro, al borde de la histeria, se aferraba a lo único que le quedaba, la necesidad de comprender, aunque fuera parcialmente, el origen de todo aquel sufrimiento. La casa, con su aire de melancolía y abandono, parecía reírse de su confusión, mostrándole a través de sus desgastados espejos y fotografías fragmentadas que la línea entre la memoria y el delirio se había borrado definitivamente. Con el alma desgarrada y la mente sumida en una espiral autodestructiva,
emprendió un nuevo recorrido por los pasillos de ese lugar maldito, en busca de respuestas que jamás parecían poder apaciguar la sed de explicaciones. Cada puerta que abría, cada recoveco que exploraba, lo empujaba un poco más al abismo, dejándolo a merced de pensamientos que se volvían cada vez más oscuros y confusos. La casona, lejos de ser un refugio, se convertía en una prisión en la que el eco de antiguos lamentos era la única constante, y donde la realidad se desmoronaba ante la implacable fuerza de un destino impenetrable. A medida que la noche se diluía en un amanecer gris y opaco, la casona y sus secretos se convirtieron en la prolongación del tormento interno de Álvaro, con los ojos inyectados de cansancio y el alma agotada por el incesante peso del terror. Abandonó el edificio, impulsado por una urgencia primal de huir, aunque la mente le implorara quedarse para descubrir la verdad oculta entre sus ruinas. Afuera, la Ruta 37 lo esperaba, inmóvil y desierta, como la arteria de un organismo moribundo. Sin embargo, el ambiente había cambiado. La luminosidad del alba contrastaba de forma cruda con la penumbra persistente en el interior de su ser, y cada destello de luz parecía exponer las cicatrices invisibles que lo atormentaban. El camión, aquel que había sido su refugio y medio de escape, yacía inerte, rodeado de escombros y de la desolada belleza del desierto. Con pasos vacilantes, regresó al vehículo, sabiendo que la esperanza de encontrar una solución residía en la única posesión que aún le era familiar. Sin embargo, mientras se acomodaba en el asiento del conductor, notó que algo había cambiado. En el espejo retrovisor, una figura espectral se reflejaba con la claridad de quien sabe que el final está cerca. La imagen era sutil, casi imperceptible, pero la certeza de haber sido observado se hizo insoportable. La mente de Álvaro oscilaba entre el delirio y la razón, y cada fibra de su ser le gritaba que algo inhumano se había infiltrado en su existencia, dispuesto a arrebatarle el poco consuelo que la vida aún le ofrecía. Mientras arrancaba el motor con manos temblorosas, el vehículo respondió con un gemido lastimero, como si cada componente se rebelara contra el destino que se avecinaba. La carretera se transformó en un camino sin retorno, lleno de sombras y de un silencio amenazador que parecía absorber cada respiro. Con cada kilómetro recorrido, el vehículo parecía avanzar hacia una dimensión donde el tiempo mismo se retorcía y donde los pensamientos se convertían en fantasmas del pasado. El paisaje se distorsionaba y la linealidad del camino se rompía en fragmentos caóticos en los que la realidad se desplegaba en un mosaico de imágenes inquietantes. Cada señal de tránsito, cada cruce solitario, cargaba consigo una presciencia oscura, y el aire se impregnaba de un presagio que ni la lógica podía desentrañar. Durante ese trayecto, Álvaro se encontró en una encrucijada interna donde la desesperación y el instinto de sobrevivir se batían en un duelo mortal. La presencia de aquella figura, que parecía observarlo desde los límites de la percepción, fue evolucionando hasta convertirse en un compendio de voces y rostros que retumbaban en el silencio del desierto. A lo lejos, entre el distorsionado paisaje y las almas errantes de la noche, se intuyó la existencia de un ente que desafiaba las leyes del tiempo y del espacio, impregnando la atmósfera de un terror inenarrable. El vehículo, a pesar de su evidente deterioro, avanzaba lentamente, como si cada metro recorrido fuese una penitencia, y en cada pausa, cada parada forzada, el vacío se expandía, inundando la mente de Álvaro con pensamientos que amenazaban con quebrar su resistencia. El frío absoluto y la sensación de haber cruzado el umbral hacia lo desconocido lo asfixiaban, y la voz interna, aquella que le susurraba verdades incómodas sobre el destino de su existencia, se intensificaba a cada instante. Con la mirada fija en el horizonte, el conductor se vio arrastrado a un estado de desasosiego profundo, donde el mero hecho de existir se volvía una lucha infructuosa contra la inevitabilidad de un destino oscuro y ominoso. La carretera se extendía ante él, y en ese tramo interminable, el pasado y el presente se fusionaban en un torbellino de imágenes y sonidos que le imponían la cruda realidad de una vida que se desvanecía en la penumbra. Cada vibración del vehículo, cada temblor en el volante, se sentía como un eco de un destino inexorable, y la certeza de que algo fuera de la comprensión humana aguardaba a la vuelta de cada recodo amenazaba con romper la última barrera de cordura en el alma agotada de Álvaro.
La culminación del viaje se gestaba en la penumbra de una madrugada que parecía haber extendido su reinado sobre la realidad. El paisaje, ahora inerte y casi irreconocible, se fundía en un escenario de desesperación y melancolía. El camión, cansado y maltrecho, avanzaba con la lentitud de un ataúd rodante y cada kilómetro transcurrido resonaba como el latido final de una vida condenada. La tensión, que había sido una constante acompasada durante todo el trayecto, alcanzaba un clímax insoportable. El tiempo mismo se deformaba en una espiral descendente de angustia y la mente de Álvaro se hallaba al borde de la psicosis. Con cada giro, el vehículo parecía sumergirse en una dimensión paralela, donde los límites entre la vigilia y el sueño se disolvían en una amalgama de recuerdos distorsionados y visiones aterradoras. En ese estado casi febril, el conductor comenzó a percibir detalles que antes le habían eludido, susurros que emergían de la nada, figuras que se desvanecían en el borde de su visión y, lo más escalofriante, la extraña sensación de presencias que se acercaban poco a poco. Los faros, incapaces de perforar la densa niebla que parecía haberse materializado de la nada, proyectaban destellos momentáneos en los que se distinguían rostros fantasmales, como si las almas de los desaparecidos se hubiesen unido a aquella siniestra procesión. El terror se convirtió en un torrente imparable que desbordaba toda racionalidad y en cada frenada, en cada aceleración, la tensión se impregnaba en cada molécula del aire. Álvaro, con la respiración agitada y la mente sumida en un caos casi delirante, intentaba reafirmar su existencia en medio de un torrente de inquietudes que amenazaban con arrastrarlo a un abismo sin fin. La soledad, que hasta ese instante había sido una presencia tácita, emergía ahora de forma intensa, posicionándose en cada recoveco de su percepción y recordándole que, en ese viaje infernal, no había rescate posible. El vehículo parecía rechazar cualquier intento de redención y cada instante transcurrido acentuaba la sensación de estar atrapado en un ciclo perpetuo de desesperanza. Fue en ese marco de terror inminente cuando el silencio se quebró con la aparición repentina de un destello brillante en la lejanía, que Álvaro sintió por primera vez que su travesía estaba a punto de dar un giro inesperado. Ese brillo, tembloroso y casi imperceptible, parecía provenir de una figura solitaria que se acercaba por la carretera, encarnando la última chispa de una realidad que se desintegraba. Con la intuición de que cada segundo contaba, el conductor aceleró instintivamente, sintiendo el motor gemir en un lamento de impotencia. El rugido del vehículo se mezclaba con un coro de voces y murmullos que, en su desesperación, parecían provenir de otra dimensión. Cada latido acelerado anunciaba la inminente llegada de algo que desafiaba toda lógica, y la percepción de la realidad se volvía cada vez más fragmentada, dejando atrás la seguridad de lo conocido para abrazar el terror absoluto de lo inexplicable. La noche se tornaba un espejo deformante en el que el alma de Álvaro se perdía y la sensación de estar siendo arrojado hacia una vorágine de pesadillas se hacía irreversible. Fue entonces, en ese instante de máxima vulnerabilidad, cuando la figura se materializó de forma ineludible en su campo de visión, acercándose con una lentitud siniestra que contrastaba con la inercia del tiempo. La imagen, borrosa pero inconfundible, era la de un rostro idéntico al suyo, con ojos que reflejaban una mezcla de desesperación, rencor y una extraña serenidad. Esa visión, tan perturbadora como reveladora, rompió definitivamente el frágil velo que separaba la vigilia del sueño, dejando a Álvaro inmóvil, atrapado en el abismo de su propia existencia. Una sensación de certeza lo invadió, una verdad tan aterradora que parecía haber estado oculta en las grietas de su mente. Aquello que creía perseguirlo era, en realidad, él mismo, o quizás algo que había tomado su forma, una presencia que lo había acompañado desde tiempos inmemoriales. Mientras el camión se detenía en un cruce olvidado, el sol comenzaba a asomar tímidamente en el horizonte, tiñendo de un rojo enfermizo el cielo y anunciando la llegada de un nuevo día, o tal vez el preludio de otra noche de terror sin fin. Con la mente hecha jirones y el alma desgarrada, Álvaro sintió cómo la realidad se desvanecía en un remolino de dolor y confusión, dejándolo frente a una verdad tan perturbadora que, a pesar del amanecer, las sombras de la noche parecían habitar en cada latido de su corazón.
Acuérdate de ajustar el volumen del sonido, porque lo que voy a contarte no es ficción barata, sino la cruda confesión de una noche en la que mi existencia se quebró para siempre. Salgo con La Fiera a recorrer las desiertas rutas mexicanas, donde la nada y el silencio parecen conspirar para que la oscuridad se adueñe de cada kilómetro. La noche era espesa, sin la piedad de la luna, y la neblina se deslizaba como un manto helado sobre el asfalto caliente. Mientras el camión rugía en la soledad de la vía, mi mente divagaba entre recuerdos de otros viajes, en los que cada ruta revelaba secretos y terrores inesperados. Aquella madrugada, el reloj marcaba las 2:37 cuando noté, a la distancia, una silueta que parecía flotar entre la bruma. Con el corazón en un puño, disminuí la velocidad y estacioné al costado del camino. El aire estaba impregnado de humedad y un extraño olor a tierra mojada se mezclaba con el humo de la polvorienta carretera. Decidí abandonar brevemente la cabina para investigar aquello que, a mi parecer, era una anomalía en la monotonía de la ruta. Con cada paso que daba, el chirrido de mis botas contra el asfalto desgastado y el eco de mi respiración se volvían ensordecedores. El vehículo abandonado que encontré parecía abandonado hacía tiempo. La puerta trasera se movía con el viento y los restos de sangre marcaban el suelo. El pánico se colaba por mis venas y una voz interna me pedía que huyera, pero mi instinto de camionero me obligó a acercarme, a descubrir el misterio que aquella noche me había atrapado. Una vez dentro, mis manos temblorosas toparon con un pequeño amuleto de plata, grabado con unas iniciales desconocidas, que parecía brillar con un fulgor inquietante en la penumbra. No pude evitar sentir que algo siniestro se escondía tras ese objeto, como si fuera el talismán de un mal de otro mundo. Sin tiempo para analizar demasiado lo sucedido, subí a La Fiera y arranqué el motor, dejando atrás esa escena macabra, aunque cada latido de mi corazón me recordaba que algo oscuro me seguía a cada kilómetro. Mientras retomaba la ruta, una extraña sensación me envolvía. Era como si cada faro distante pareciera un ojo que me vigilaba y cada sombra se deslizara con un propósito maléfico. La radio del camión, que horas antes vibraba con conversaciones de otros camioneros sobre asaltos y desapariciones, empezó a emitir estática interrumpida que sonaba casi como gritos lejanos. Esa mezcla de audio digital y el chirrido perpetuo del motor se fundieron en un ambiente tan opresivo que la noche pareció engullirme, haciéndome dudar de la realidad. Una figura encapuchada que cruzaba la carretera me hizo acelerar, y en medio del terror, la memoria de rostros pasados de compañeros desaparecidos me golpeó con una ferocidad insoportable. El rugido del motor se volvió el único sonido en medio de un escenario onírico plagado de sombras danzantes, y cada kilómetro transcurrido era una sentencia a una penosa y solitaria agonía. La carretera se extendía interminable como una cinta desgarrada y la sensación de ser perseguido no dejaba de intensificarse. Nunca imaginé que una simple noche de trabajo se transformaría en una pesadilla viviente, donde la realidad y la alucinación se fusionaban en una espiral de desesperanza y miedo. Cada centímetro de carretera parecía contar una historia de desolación y mal augurio. El paso del camión era rítmico, casi hipnótico, mientras la oscuridad se hacía cómplice de la incertidumbre. La escena a bordo se transformó en un relato de supervivencia. Luces parpadeantes, el sonido del motor y la constante sensación de ser observado. Recordé las historias contadas por otros camioneros sobre espíritus errantes y vengativos, pero jamás hubiese creído que, en mi propia piel, experimentaría algo tan aterrador. A lo lejos, en un recodo especialmente sinuoso, la silueta de otro vehículo apareció bloqueando la carretera. Desde mi asiento apenas distinguía los contornos de figuras sombrías que parecían deliberadamente formar una barrera antinatural. Una mezcla de adrenalina y terror me impulsó a no detenerme, a continuar mi avance sin mirar atrás, aunque la incertidumbre retumbaba en mi mente. El retumbo de mis pensamientos se vio acompañado por el acelerón inesperado del camión, y sentí que la soledad se convertía en una trampa ineludible. Los minutos se alargaban y el ambiente opresivo me llevaba al borde de la histeria. La penumbra se colaba por cada rendija de la cabina y en un instante la radio volvió a cobrar vida. Una voz distorsionada, casi inhumana, murmuraba palabras que parecían maldiciones y advertencias. En aquella combinación de luces intermitentes y sonidos perturbadores,
La sensación de estar atrapado en un ciclo de terror se hizo insoportable. Cada decisión que tomaba parecía impulsada más por el instinto de supervivencia que por la razón. Sabía, en lo más profundo, que aquello no era un simple accidente ni la consecuencia de una mente perturbada. Era como si fuerzas incontrolables y antiguas se hubiesen despertado en esas solitarias rutas. Las sombras parecían cobrar vida y, en varias ocasiones, creí distinguir siluetas familiares, rostros que habitan en el recuerdo de los camioneros y en leyendas susurradas en estaciones de servicio olvidadas. Mi mente se debatía entre la lógica y la paranoia, y cada kilómetro recorrido se convertía en una prueba de resistencia física y mental. El zumbido constante del motor era mi único consuelo, pero la inquietud seguía creciendo, y con cada luna ausente, la noche se volvía más oscura y la incertidumbre más palpable. Y fue en ese preciso momento, cuando la soledad y el terror alcanzaron su clímax, que la imagen de una anciana, de ojos penetrantes y cabellos desordenados, emergió en mi memoria. Ella había hablado en la gasolinera, pero sus palabras resonaban como un eco del destino. Lo que viste en la carretera no es un simple vagabundo. Esas palabras, pronunciadas en un susurro apenas audible, parecían ser el preludio de una tragedia que se repetía a lo largo de las rutas mexicanas. La atmósfera se volvió aún más densa, y cada detalle, desde el roce del viento contra el metal del camión hasta el arrullo de la lejanía, adquiría un matiz siniestro que amenazaba con desbordar mi cordura. El pasado, el presente y quizás el futuro se entrelazaban en un bucle infernal, donde el eco de voces olvidadas se mezclaba con el rugido incesante de la fiera. Esa noche, lo que debería haber sido un simple viaje se transformó en una lucha contra un destino ineludible, y mi interior se quebraba con cada giro del volante, consciente de que algo inhumano me seguía, aguardando el momento exacto para desatar su venganza. El trayecto se volvió una sucesión interminable de angustia y terror palpable. Mientras avanzaba, la familiaridad de la carretera se transformaba en un laberinto de incertidumbres. El motor de mi camión parecía un latido frenético en medio de la noche, y la radio, entre cortos intervalos de estática y murmullos perturbadores, recordaba aquellas historias de advertencias olvidadas. La figura encapuchada que había vislumbrado al comienzo reapareció, esta vez más cerca, casi rozando la luz de mis faros, y por un breve instante pareció haber desaparecido entre las sombras del camino. A medida que la ansiedad aumentaba, cada detalle se grababa en mi memoria: el crujido de la vieja chapa metálica del vehículo abandonado, el destello fugaz del amuleto sobre el asiento y el eco de la voz inhumana que había roto el silencio. Sin darme cuenta, la ruta me llevó a un tramo en el que la carretera se curvaba en un ángulo casi absurdo, forzándome a enfrentar una realidad que parecía desdibujar la línea entre lo tangible y lo fantasmal. El ambiente se tornó irreal, donde la penumbra se fundía con mi propia desesperación. Mi mente, cansada y llena de presagios, trataba de ordenar la secuencia de hechos, mientras el miedo me impedía pensar con claridad. La soledad que sentía era abrumadora. No había otro ser humano a la vista, salvo aquellas figuras que se esfumaban y reaparecían en los márgenes de mi visión como espectros danzantes que no podían decidirse entre la realidad y la alucinación. En un arranque de pánico, frené bruscamente al divisar un grupo de coches detenidos en medio de la vía. La escena era inquietante: vehículos amontonados sin explicación y sombras que se movían lentamente alrededor, como si esperaran el momento propicio para atacar. Mi cuerpo reaccionó instintivamente. El sudor frío me recorría la espalda y la respiración se me aceleraba mientras intentaba desesperadamente comprender qué estaba ocurriendo. Recordé esas antiguas leyendas de la frontera, historias de almas en pena y espíritus errantes que cobraban vida en noches sin luna. Fue en ese instante cuando mi mente se llenó de recuerdos de conversaciones con otros camioneros, de esos relatos casi prohibidos que nadie se atrevía a comentar en voz alta, por miedo a atraer la atención de lo sobrenatural. La radio, como si fuera una extensión de mi propia psique perturbada, volvió a emitir frases entrecortadas, donde se mezclaban palabras enigmáticas y advertencias que helaban la sangre. Estaba convencido de que, de alguna forma, estaba siendo guiado o perseguido por una fuerza maléfica que conocía mis debilidades y mis temores más profundos. La carretera parecía transformarse en un escenario de una película de terror, en el que cada sombra,
Cada destello en el espejo retrovisor era una señal inequívoca de que el peligro era inminente. Con el corazón acelerado y el alma al borde del abismo, apreté el volante con fuerza, intentando mantener la cordura en medio de aquel caos infernal. Los kilómetros se convertían en eternos y la noche en un interminable desfile de pesadillas que se sucedían sin tregua. La sensación de ser observado se intensificó a medida que avanzaba por un tramo de la ruta donde los árboles al borde del camino parecían susurrar secretos olvidados. Fue entonces cuando, de improviso, vislumbré entre los arbustos la figura desgastada de una mujer. Sus ojos, profundamente oscuros, me miraron fijamente y por un instante el tiempo pareció detenerse. La figura se desvaneció tan rápido como había aparecido, dejando en mí una marca indeleble de confusión y terror. No había explicación racional, solo una certeza ineludible de que algo estaba acechando desde las sombras, dispuesto a cobrar su precio. Con la determinación de quien sabe que huir es inútil, retomé el camino, consciente de que mi viaje se había convertido en una espiral descendente hacia lo desconocido y que cada decisión, cada giro del volante estaba imbuido de una desesperación casi tangible. Aquella noche, los límites entre la realidad y la imaginación se difuminaron y mi existencia se convirtió en una lenta y angustiosa odisea por un paisaje plagado de pesadillas. La radio, el rugir del motor y el eco de voces perturbadoras se combinaron en una sinfonía macabra, mientras mi mente se debatía entre la esperanza de escapar y el terror de lo inevitable. El avance se volvió cada vez más tortuoso y la presión psicológica amenazaba con quebrarme por completo. Con cada kilómetro, la realidad se retorcía en formas inimaginables. Mi percepción se nublaba y el tiempo se volvía relativo, mientras los recuerdos y los fantasmas del pasado se apoderaban de mi mente. Aquellos rostros difuminados, las voces susurrantes y las imágenes de encuentros anteriores se entrelazaban en una cacofonía que dejaba a mi alma exhausta. La incertidumbre sobre mi destino se manifestaba en cada parpadeo. Las luces de la fiera parecían seguir un patrón casi deliberado, guiándome a través de un laberinto de pesadillas que amenazaba con consumir mi razón. En un cruce particularmente desolado, la carretera se bifurcaba en direcciones opuestas, cada una ocultando sombras y amenazas no reveladas. Sin poder escoger, seguí el instinto, ese que me había salvado en tantas ocasiones, pero que ahora parecía traicionarme. La niebla se apoderaba de la escena y cada sonido, el golpeteo constante del camión sobre el asfalto, el chisporroteo distante de una radio interferida, el murmullo casi imperceptible del viento, se transformaba en un latido amenazante. La soledad se volvía casi palpable, un peso insoportable que presionaba mi pecho y me asfixiaba lentamente. Pensé en detenerme, en pedir ayuda, pero una voz interior me empujaba a continuar, a seguir adelante, a pesar de que todo mi ser imploraba por detenerse. Cada maniobra se convertía en un combate contra mi propia cordura. Las facciones de la anciana de la gasolinera y la figura oscura que había visto entre los árboles se repetían en un bucle interminable, alimentando mis pesadillas. A lo lejos, el resplandor titilante de un poste de luz parecía ofrecer una tregua momentánea, pero su luz era insuficiente para disipar por completo la oscuridad que me rodeaba. Con el sudor frío corriendo por la frente y la respiración entrecortada, sentí que la realidad se desdibujaba en una mezcla de alucinaciones y recuerdos confusos. En esos momentos, cada rasguño en la carrocería, cada destello en el espejo retrovisor, resonaba como un eco del destino. La radio volvió a transmitir fragmentos de voces, ahora más claras, en las que se escuchaba una mezcla de súplicas y advertencias. No corras, no mires atrás. Se entrelazaban en una letanía incesante que parecía provenir tanto del aparato como de mi propia mente atormentada. En medio de esa maraña de sensaciones, el camión se convirtió en mi único refugio, en mi santuario y mi cárcel a la vez. A medida que la noche se profundizaba, la tensión alcanzaba niveles insoportables.
Una fuerza invisible me empujaba a desconfiar de cada sombra y cada sonido, mientras mi corazón latía con fuerza y mi mente se debatía entre la esperanza y la resignación. El camino, antes una simple ruta de asfalto, se transformó en una senda de penitencia, donde cada curva y cada tramo recto parecían disponer pruebas destinadas a quebrantar mi espíritu. Con el espíritu al borde del colapso, me vi obligado a enfrentar mis peores temores. No era solamente el peligro físico lo que me acechaba, sino una oscuridad interior que amenazaba con devorar mi humanidad. La noche, implacable y silenciosa, se encargaba de recordarme que en esos instantes la vida y la muerte se enredaban en una danza macabra. Cada kilómetro que pasaba reforzaba la certeza de que algo o alguien había marcado mi destino y que mi existencia, una vez llena de rutinas seguras y momentos ordinarios, se había convertido en una odisea de desesperación y terror inenarrable. El mundo exterior parecía haberse rendido ante la fuerza incontrolable del destino, y mientras avanzaba me sentía cada vez más sumido en una red de intrigas sin salida y presagios perturbadores. La amalgama de sensaciones me obligaba a cuestionar cada paso, cada elección, y en esos instantes de incertidumbre absoluta comprendí que mi lucha no era únicamente contra fuerzas externas, sino contra el terror ancestral que se albergaba en lo más profundo de mi ser. Cuando creí haber alcanzado el límite de mi resistencia, la realidad dio un vuelco inesperado que me dejó sin aliento. Tras un tramo particularmente sinuoso, el camión comenzó a emitir ruidos inusuales, como si una fuerza oculta tratara de interferir en su funcionamiento. El panel de control parpadeaba y, durante unos angustiosos segundos, el vehículo se comportó de forma errática, obligándome a detenerme al costado de la carretera. Con el motor apagado y la única compañía del silencio sepulcral, abandoné la cabina para revisar la maquinaria, convencido de que algún fallo mecánico se combinaba con la inusual atmósfera de aquella noche. Fue en ese momento de vulnerabilidad, con la mente nublada por el terror, cuando percibí pasos leves sobre el asfalto. La oscuridad se volvió aún más impenetrable, y el sonido de pisadas, ligeras pero firmes, parecía aproximarse a mi posición. Con el corazón acelerado, me escondí tras un montículo de tierra, sintiendo que cada latido marcaba una cuenta regresiva hacia lo inevitable. Desde mi escondite, distinguí una silueta que se aproximaba. Era difícil discernir si era un hombre, una mujer o algo indefinido en medio de la penumbra. La figura se detuvo a pocos metros y, en un susurro ininteligible, pronunció mi nombre. Esa voz, distante y llena de melancolía, me heló la sangre y me hizo cuestionar la integridad de mi propio juicio. ¿Era posible que todo aquello, desde el amuleto hasta la aparición incesante, formase parte de una trampa forjada por la misma noche? La soledad se volvió un enemigo implacable, y en mi lucha por mantener la calma me di cuenta de que cada respuesta solo generaba nuevas preguntas. Las advertencias de la radio, los ecos de voces perdidas y la presencia de figuras en el límite de mi visión se amalgamaban en una aterradora sinfonía, anunciando que el horror no había hecho más que comenzar. Con manos temblorosas y la mente asaltada por dudas, regresé al camión para intentar reanudar el viaje, ignorando, quizá por instinto, el velo de misterio que se cernía sobre mí. Mientras arrancaba la fiera de nuevo, la máquina volvió a cobrar vida, pero el ambiente seguía impregnado de una sombra inconfundible, como si el tiempo se hubiese detenido para dejarme a solas con mis peores demonios. La ruta, ahora cubierta por una neblina aún más espesa, se presentaba como un escenario de pesadilla en el que cada kilómetro recorrido era una nueva prueba. El frío, el silencio y la abrumadora sensación de ser parte de un siniestro ritual me obligaban a seguir adelante, pese al terror incontenible que amenazaba con arrastrarme al abismo. No había retorno en aquel instante, y mientras los engranajes de la fiera parecían adaptarse a una voluntad ajena, entendí que el verdadero enemigo no siempre se esconde en la penumbra externa, sino en el hueco insondable del alma, donde la desesperanza se torna en una espiral sin fin. Al final de esa noche infernal, cuando parecía que la resistencia de mi mente se había agotado del todo, un último evento sorprendió incluso a mi estado más perturbado, y el terror alcanzó proporciones indescriptibles. Con el camión retumbando suavemente en un tramo solitario y la neblina reduciendo la visibilidad a apenas unos metros, la figura que había merodeado mi existencia tomó forma definitiva.
Mientras maniobraba por un angosto camino flanqueado por áridos llanos y árboles retorcidos, mis ojos apenas podían distinguir la silueta de lo que parecía ser un pequeño grupo de personas, o tal vez sombras. No había comunicación, solo el incesante murmullo del viento y el eco distante de voces en un idioma que no lograba comprender, casi como si se tratara de un susurro ancestral de otro tiempo. El ambiente se volvió irreal, y en esa hora última, el sudor y el pánico se mezclaron en una corriente imparable. Una figura particularmente distinguida se adelantó del grupo, una anciana de mirada penetrante y rostro marcado por arrugas profundas que parecían contar historias de sufrimiento y muerte. Su andar era lento, casi ceremonioso, y sus ojos, enigmáticos e inquebrantables, se posaron en mí con una intensidad que desarmaba cualquier pretexto para huir. Con voz queda y cargada de un presentimiento trágico, la anciana pronunció, casi como una letanía, palabras que parecían haber atravesado generaciones. «Has despertado lo que debía permanecer dormido, Esteban». Esa sola frase fue suficiente para hacer eco de mis peores temores y arrancar un grito que, aunque interno, resonó en cada fibra de mi ser. El caos volvió a apoderarse de mi mente, y cada recuerdo, cada sombra y cada advertencia acumulada a lo largo de la noche se amontonó en un punto crítico. Mi corazón, cual tambor desgarrado, amenazaba con estallar, y en ese instante comprendí que mi viaje se había convertido en algo más que una mera sucesión de eventos desafortunados. Era una trampa sin retorno, un círculo vicioso donde la vida y la muerte se fundían en un mismo aliento. La anciana se acercó despacio y con una delicadeza inquietante extendió su mano hacia mí. Aquella mano, arrugada y temblorosa, portaba una cicatriz que se asemejaba a un símbolo ancestral, un emblema de un poder inhumano. No supe si aceptar o rechazar aquel ofrecimiento, pero en la fracción de segundo en que sus dedos rozaron mi piel, una oleada de recuerdos olvidados inundó mi mente. La sensación de haber vivido innumerables noches parecidas, de haber sido parte de un ciclo eterno de terror, me asaltó con una fuerza devastadora. En ese momento me percaté de la verdad más oscura y dolorosa. Cada episodio, cada angustia y cada advertencia había sido orquestado para llevarme a ese preciso instante. La anciana, o lo que ella representaba, era la encarnación de una presencia que había acechado en las sombras de estas rutas desde tiempos inmemoriales. La revelación me golpeó con la crudeza de un trueno en medio de la noche. De repente, comprendí que todas mis decisiones, el palpitar de mi corazón y hasta las voces que resonaban en mi radio habían sido parte de un diseño macabro concebido para empujarme al límite de mi existencia. Mientras el eco de sus palabras se dispersaba en la neblina, la imagen de mi reflejo en el parabrisas se deformó y en ese reflejo vi algo imposible. Mi propio rostro se entrelazaba con el de la anciana, fundiéndose en una máscara de desesperación y destino inexorable. En ese instante, la realidad se desmoronó. La noche, testigo silente de mi agonía, reveló que no había escapatoria, que cada paso dado había sido un preludio de este encuentro final. Mi mente, quebrantada por un terror que trascendía lo natural, se sumió en una desesperación abismal. La revelación culminante no trajo alivio, sino una incertidumbre perturbadora. ¿Acaso era yo el artífice de mi propia condena? ¿O había sido manipulado desde siempre por fuerzas invisibles que se alimentaban de mi sufrimiento? Mientras la anciana continuaba susurros ininteligibles, comprendí que la verdadera tragedia residía en el hecho de que, en esa noche fatídica, había despertado a un mal que jamás podría contenerse, y que el final, no era una conclusión, sino el umbral de un ciclo interminable, donde cada kilómetro, cada sombra y cada susurro anunciaban que lo peor estaba aún por venir. La última imagen que retuve, borrosa e inquietante, fue la de mi rostro fusionado con el de aquella presencia sobrenatural, una imagen que me perseguiría incluso mucho después de que la madrugada diera paso al insomne amanecer, dejando una herida abierta en el alma, una cicatriz eterna que haría temblar a cualquiera que osara recordar aquella noche en la que la oscuridad venció a la razón y mi existencia se convirtió en el epicentro de un horror sin fin.